Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a la comunidad Jabrín Tobín. Buenos amigos, estamos compartiendo el Kabbalat Shabbat del día de hoy, esta celebración del Día Santo del Señor. Y vamos a compartir ahora en comunidad, y para todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes y del YouTube también, obviamente, la reflexión que el Señor da para el día de hoy. Les cuento a las personas que quieran sumarse a nuestra comunidad que lo puedan hacer mandándonos un mail a comunidadjabrintobim@gmail.com y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y allí ver todos los videos que ya tenemos subidos de estas reflexiones. El canal es Comunidad Jabrín Tobim. Bueno, vamos a dar el tema del día de hoy. ¿Cuál es el título? Y el título es el siguiente, se llama ¿Qué puedo dar? Vamos a ver qué es esto del que puedo dar. Porque la palabra dice, pedí y se os dará, y está muy bien hacerlo. Tenemos que pedirle al Señor, porque Él nos dice que le tenemos que pedir cuáles son nuestras necesidades, y porque Él quiere que le pidamos. Él es un Padre perfecto, y Él es, entre otras cosas, un Padre proveedor, que aún sabe nuestras necesidades, dice la palabra, antes que se las pidamos. El Señor sabe aún cuántos cabellos tenemos en la cabeza, los tiene contados. Pero también declara la palabra que no solo hay que pedir, sino que somos bienaventurados al dar. Y ahora sí, les pido que me acompañen a la palabra del Señor. Vamos a empezar con el primer pasaje en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. En este caso, la palabra dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Yeshua, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, dentro del judaísmo todos sabemos que Yeshua es el Mesías de Israel y es un Mesías judío, que nació, vivió y murió como judío, que como siempre decimos, celebraba las fiestas judías, que fue circuncidado, que enseñaba la Torá, que estudiaba la Torá y que tuvo una vida dentro del judaísmo que aún vestía como judío. Él usaba, por ejemplo, el talit, el manto de oración. Entonces, ¿cuál es el concepto principal dentro del judaísmo, como se lo dice en hebreo? Es lo que se llama la mitzvah. Lo habrán escuchado alguna vez. Una mitzvah es algo así como una buena acción. Y la Torá está llena de ejemplos de mitzvot, de buenas acciones. Si nosotros tenemos que ir al mejor modelo de todos, que es el del Mashiach, el del Yeshua, vamos a notar que entre otras mitzvot, entre otras buenas acciones, él, por ejemplo, sanaba enfermos, consolaba a los enlutados, daba de comer a los hambrientos, impartía fe, hacía todo tipo de milagros, y la mayor mitzvah de todas que hizo, la mayor acto de buena acción, es que dio su vida por todos nosotros. Dio su vida por la humanidad y para que todos aquellos que lo acepten sean salvos. Pero el concepto de mitzvah está incorporado en el judaísmo ya desde que el chico o la nena son muy pequeños. Por ejemplo, vamos a notar que en el judaísmo, a los 13 años, el nene hace lo que se llama el bar mitzvah. ¿Qué es el bar mitzvah? Que es hijo del precepto. Eso quiere decir bar mitzvah. Un nene a los 13 años lee, se le da el honor de leer por primera vez ante la comunidad una porción de la Torá, una porción de la ley o enseñanza. Y lo mismo pasa con la nena a los 12 años. ¿Por qué con la nena a los 12 años, un año antes? Porque la mujer biológicamente madura antes. Se considera que la mujer ya biológicamente puede procrear a partir de esa edad. Por lo tanto, madura antes y hace el bat mitzvah, es hija del precepto a los 12 años, y el nene, que ya se considera un hombre a los 13 años, a los 13, justamente. Entonces, todos sabemos que Dios, en realidad no es que quiere una parte nuestra, Él quiere todo. ¿Por qué? Porque Yeshua dio su vida. El Señor dio a lo que más amaba, a su Hijo preciado, por salvación de la humanidad. Entonces, Él lo que quiere, en definitiva, es que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es el problema? La vida del creyente es un proceso, donde, como decimos siempre en uno de los pasajes que está en Filipenses, el que comenzó la buena obra la va a terminar. Todos estamos en un proceso diferente. Entonces, si yo me planteo de entrada el dar todo, lo más probable es que me voy a frustrar, porque no voy a poder. Uno dice, bueno, a partir de hoy yo voy a ser más espiritual. En vez de orar
15 minutos, media hora, una hora, voy a orar 2 horas enteras. Lo más probable es que a la media hora ya estoy cansado, porque no estoy entrenado, porque me falta ese training que necesito. Entonces, ¿cómo puede hacer uno para decir, Señor, yo te quiero dar, pero me cuesta? Bueno, es empezar por lo poco. Y al empezar por lo poco, Dios lo transforma en mucho, y lo vamos a ver eso ahora a través de la palabra. Si me quieren acompañar nuevamente a la palabra, vamos a Mateo, capítulo 25, versículo 23. Dice, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿sobre cuánto? Sobre poco. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y vamos a ir ahora a unos capítulos de la palabra del Señor, donde muestra claramente que con lo poquito que podemos dar para empezar, Dios lo puede transformar en mucho, y en mucho de verdad. Les pido que me acompañen al libro de Juan. Vamos a ir en este caso al capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 13. Vamos a hablar de la multiplicación. Vamos a empezar por el versículo 1 al 6, que dice así. Después de estas cosas, Yeshua se fue al otro del mar de Galilea, el de Tiberíades, y lo seguía mucha gente porque veían las señales que hacía en los enfermos. Pero Yeshua subió al monte y se sentaba allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, el Pesaj, como se dice en hebreo, la fiesta de los judíos. Yeshua, pues, alzando los ojos y observando que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos panes para que coman estos? Y entre paréntesis, aquí el ABTX dice, esto decía para probarlo, porque él sabía qué iba a hacer. O sea que el Señor nos puede probar. El Señor suele probarnos. ¿Y qué es lo que quiere probar? Básicamente dos cosas. ¿Tienen fe en mí? Y la segunda, ¿confían en lo que yo puedo hacer? Son preguntas que el Señor plantea para que nosotros realmente depositemos la confianza en Él. Hay un pasaje que dice, por cuanto en mí ha puesto su confianza, yo le mostraré mi amor, yo me glorificaré. Lo pondré muy alto y les mostraré mi salvación. Vamos a seguir con el versículo 7. Le respondió Felipe, 200 denarios de panes no bastan para que cada uno tome un poco. ¿Qué es esto de los denarios? El denario era una moneda antigua romana. Para que tengan una idea, un denario equivalía al salario de un día de trabajo. O sea que lo que Felipe le está diciendo es, ni trabajando 200 días podríamos comprar alimento para toda esta gente. Qué problema, ¿no? ¿Cómo le iban a dar entonces de comer? Versículos 8 y 9. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? Como diciendo, ¿y con esto qué hacemos? El tema que el que entró aquí en la ecuación, cuando le dieron poco, fue el Señor mismo. Versículos 10 y 11. Dijo Yeshua, hacer recostar a los hombres, y había mucha hierba en el lugar. Se recostaron pues los varones en número como de 5.000. Versículo 11. Entonces Yeshua tomó los panes y habiendo dado gracias, y esto no es un tema menor, él da gracias antes de que ocurra el milagro. Eso es fe. La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Nosotros lamentablemente muchas veces damos gracias cuando el milagro ya ocurrió. La fe es dar gracias antes de que ocurra. Señor, yo creo que efectivamente vos lo vas a hacer. La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Vamos a seguir avanzando un poco más. Versículos 12 y 13. Y cuando fueron saciados, dice a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Versículo 13. Y de los 5 panes de cebada recogieron y llenaron 12 cestos de trozos que sobraron a los que habían comido. O sea que él, con lo poquito que le dieron, 2 panes y 5 pececitos, 2 pececitos y 5 panes, perdón, con lo poquito que hicieron, él no solo que le dio de comer a todos, sino que sobró.
Eso es lo que hace el Señor con lo poco que nosotros le damos. Él lo multiplica y hace que sobreabunde. Pero nosotros le tenemos que dar lo poco que tenemos. Señor, esto es lo que tengo, esto yo te lo doy. Por eso el título de esta reflexión, ¿qué te puedo dar? Versículo 14. Entonces los hombres, viendo la señal que había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que viene al mundo. Le dan la gloria. Siempre la gloria se la lleva el Señor. Y lo reconocen. Ese es el Mashiach, este es el profeta que vino al mundo. Vamos a pasar a un segundo ejemplo de qué hace el Señor cuando nosotros le damos poquito. Con lo poco, Él puede hacer mucho. Y este ejemplo es como con un poco de agua nada más, Dios genera un avivamiento. Con un poco de agua. Ahora lo vamos a ver en la palabra. Es el caso de la samaritana. Vamos a Juan, capítulo 4. Y vamos a ver del verso 1 al 41. Vamos a empezar leyendo del 1 al 9. Cuando Yeshua supo que los fariseos oyeron decir, Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan. Yohanan es en hebreo Juan. Aunque Yeshua mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Dejó afuera y se fue de nuevo a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Y Yeshua, cansado de la jornada, se sentó precisamente junto al pozo. Era como la hora sexta. Versículo 7. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Y Yeshua le dice, dame de beber. Le está diciendo, dame un poco de agua. Fue todo lo que le pidió. El Mesías hecho hombre, el que puede hacer aparecer lo que sea, le está pidiendo, dame un poquito de agua. Vamos a ver cómo sigue este capítulo. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Le dice entonces la mujer samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judíos no se tratan con samaritanos. Versículo 10. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios, y bien es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Él está diciendo, si vos supieras que yo soy el Mesías, el Mashiach, me darías agua viva, me darías agua y yo te daría vida eterna. El agua que nunca se acaba. Versículo 11, le dice, Señor, ni vasija tienes y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio del pozo del cual él mismo bebió con sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, todo el que bebe de esta agua tendrá sed otra vez, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Versículo 15. Notemos lo que dice la samaritana acá. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga a mí a sacar. Dijo, Señor, yo quiero la vida eterna. Está pidiendo la salvación. Versículo 16. Le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Acá el Señor le está mostrando que él además es profeta. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Yeshua le dice, bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde es necesario adorar. Y ahora el Señor va a hacer una descripción exacta de cuáles son los verdaderos adoradores que quiere que le adoren. No es cantar por cantar, porque una canción es linda, porque me gusta la melodía. Lo vamos a ver el versículo 21. Yeshua le dice, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. Y acá viene una declaración poderosísima, que no podemos desconocer como una comunidad judío-mesiánica. Porque la salvación, y no dice viene el Mesías, que realmente viene el Mesías, pero que viene también. Porque la salvación viene de los judíos.
Hay un pasaje donde explica que a los judíos, de los judíos dice son, no eran, son. La ley, los profetas, las promesas, son. Aún el pueblo judío que todavía no acepta a Yeshua, tiene esas promesas vigentes. Por eso nosotros tenemos que clamar por ellos. Como bien dijo Mariana antes, en la reunión de oración vamos a clamar por las necesidades de la comunidad, por las necesidades de las naciones y también para que el pueblo judío conozca a Yeshua, que ese velo sea corrido, porque esa es nuestra obligación como hijos del Señor. Bendecir al pueblo judío primeramente, tal cual es el orden bíblico establecido. Versículo 22. Pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre quiere que le adoren tales adoradores. Nuevamente resalta, los adoradores que quiere el Señor son los que lo hacen en espíritu y en verdad. Allí donde está tu corazón está tu tesoro. Versículo 24. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Miren cuántas veces lo resalta el Señor. Cuando el Señor resalta muchas veces algo, es porque necesitamos oírlo varias veces para que quede fijado. Como cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, como 3 veces en un par de pasajes nada más. Porque sabía que Josué necesitaba escuchar eso. Versículo 25. Le dice la mujer, sé que viene un Mesías, el llamado Mashiach. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y acá el Señor directamente se revela. Y Yeshua le dice, yo soy el que habla contigo. Ahora notemos que cómo se revela Él, como el yo soy. De la misma manera que el Señor se reveló a Moisés. Cuando Moisés estuvo en la zarza y le preguntó al Señor, ¿con qué nombre me presentaré? Te presentaré a ti ante los hijos de Israel cuando me pregunten quién me envió. Y él que le dijo, el yo soy. ¿Por qué el yo soy? En presente. Porque el nombre del Señor, al estar en presente, contiene los 3 tiempos verbales. Él estuvo, Él está y Él estará. Él está siempre. Por eso en hebreo se dice ayer allá o ve uye. El que fue, el que es y el que será. Ahora, empezamos nombrando la secuencia diciendo qué le podemos dar al Señor. ¿Qué puede hacer el Señor con lo poquito que le demos? Esta mujer lo único que le dio fue un poco de agua. Una vasija de agua. Veamos lo que pasa con eso. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos poco a las manos del Señor? Versículo 27 al 30 vamos a leer. Ya con Yeshua, ese capítulo que habla de Yeshua en Samaria. En esto llegaron los discípulos y se extrañaban de que hablara con una mujer. Sin embargo, nadie dijo, ¿qué indagas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dice a los hombres, venid, ved a un hombre que me dijo todo lo que hice. ¿No será este el Mashiach, el Mesías? Y salieron de la ciudad y fueron a él. Lo poquito que ella le dio alcanzó para que tenga una relación con el Señor y que salga testificando. Una mujer que tenía un día común, que lo único que está haciendo es juntar un poco de agua, de repente le da un poquito del agua que ella tenía al Mesías, tiene un encuentro con él se le revela como profeta y termina yendo a una ciudad a predicar sobre él. Versículo 39. Pero esto sigue en aumento. Y muchos de los samaritanos, que recordemos no tenían trato con los judíos, de aquella ciudad, creyeron en él. ¿A causa de qué? A causa de la palabra de la mujer, que daba testimonio. Me dijo todo lo que hice. Esto pasó porque una mujer le dio un poquito de agua. Entonces, vamos a establecer aquí un principio bíblico. Lo poco que hay en tus manos se transforma en mucho cuando lo pones en las manos de Dios. Y eso es algo que se nos tiene que hacer hábito. Lo poco que tenemos, ponerlo en las manos de Dios. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cada vez que el Señor nos plantea una oportunidad de servirlo, de ir a ayudar a los necesitados, de ofrendar, de diezmar, de venir a un Zoom, de venir a una reunión de oración, lo poco que nosotros damos en las manos del Señor es mucho. Él lo transforma en mucho. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Tenés un problema de salud? ¿Tenés un problema económico? ¿Tenés problemas con tus hijos? ¿Tenés problemas en el trabajo? Dale lo poco al Señor y Él se va a encargar de todo lo demás. Él va a transformar lo poco en mucho.
Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué te dio el Señor? La palabra dice que Él nos dio dones y talentos, a todos, según como el Ruach HaKodesh lo quiera distribuir. Te pudo haber dado dones, te pudo haber dado talentos, te pudo haber dado recursos, te pudo haber dado discernimientos, te dio salud. ¿Qué es lo que te dio? De eso, el poquito para Dios. De hecho, ese es el diezmo. Dios es tan bueno que del 100% de lo que nos da, solo nos pide el 10%, para bendecir el 90% restante. Entonces, acabamos de ver dos casos. Uno, el que transforma los peces y panes en una multiplicación de alimentar a 5.000. Y otro en cómo un cántaro de agua transforma en un avivamiento hacia un grupo de samaritanos. Nos podemos preguntar, para nosotros, ¿cuáles son los peces y panes que podemos dar al Señor? ¿Cuáles son los pececillos y los panecillos que le puedes dar al Señor para que Él los multiplique? ¿Cuál es la botellita de agua que Dios te dio, dentro de todo lo que te dio, que te está diciendo, esto quiero que me lo des para que yo lo multiplique en bendición? 2 Corintios 9:7. Volvemos a la palabra. Cada uno dé como dispuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo no tengo que dar para que Dios me bendiga. Yo tengo que dar de corazón. Porque lo que hago es, si el Señor dio su vida por mí, lo mínimo que puedo es darle lo poquito que Él me esté demandando. Cada cual sabrá lo que es. ¿Qué es lo poco que sentís que Dios te pide? Bueno, eso hay que dárselo. Mateo 25, vamos a leer versículos 34 a 36. Algún día vamos a comparecer ante el tribunal del Señor. Todos. Porque el juicio es ineludible. Y Él es el único juez. Y en estos pasajes el Señor dice lo siguiente: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estaba en prisión y viniste. Qué lindo que sería que ese momento, cuando llegue, nosotros podamos ser aprobados así por el Señor. Bueno, eso lo decidimos con nuestro accionar en la tierra. ¿Qué es lo poquito que yo puedo dar para el Señor? Para después ir dándole cada vez un poco más. Pero empecemos por lo poquito. Yo les voy a contar un testimonio personal mío. Cuando todos saben, los que me conocen, la mayoría me conoce acá, pasé muchas internaciones y problemas de salud complicados, el Señor me rescató de todo eso. Yo había dejado, cuando tuve uno de los problemas de salud, había hecho, saben que hice 2 carreras, periodismo deportivo y después la licenciatura en periodismo general. Había aprobado hasta 2.º año de periodismo deportivo y ahí tuve los problemas de salud muy complicados y lamentablemente por 10 años tuve que dejar de estudiar. No podía, no estaba en condiciones ni físicas ni económicas. Y de repente se me planteó el desafío que sentí en el corazón, que era de parte de Dios, después de 10 años, volver a retomar mis estudios. Era un gran desafío en su momento, gracias a Dios lo pude terminar. El problema era, ¿cómo hago? Hace 10 años no leo una carilla. Y encima me presenté a la facultad, un tremendo edificio, yo lo vi, me sentía chiquitito y digo, ¿cómo hago para entrar ahí? Y me acuerdo que al principio me costaba mucho, porque además de que no conocía el tema de la computadora, que fue cambiando en 10 años, tuve que aprenderlo, todo eso yo cursaba con chicos más chicos en el turno noche, cada vez que leía una carilla estaba horas y horas, porque es como uno deja de ejercitar la mente y se va un poco encerrando los pensamientos. Pero dije, voy a empezar de a poco. Y empecé leyendo una carilla y después 2 y después 10 y cuando me di cuenta, en el primer año de la licenciatura, el segundo año tuve una materia psicología y un examen fue de 1.000 páginas. Y en una semana pude preparar 1.000 páginas leyéndolas. No es porque era un genio, Dios me ayudó obviamente, yo puse mi esfuerzo. ¿Pero por qué? Porque empecé con lo poco. Si yo me hubiera propuesto como meta leer 1.000 páginas de entrada, yo abandono ya de entrada. Pero yo empecé leyendo una, después 2, después 3, después 10.
Entonces, ese es un desafío que uno se puede plantear ante el Señor. Yo no puedo proponerme, hoy soy lo que soy, mañana quiero ser un pastor internacional a las naciones. Pero sí puedo proponerme de lo que tengo, qué es lo poquito que ya le puedo dar al Señor, para que Él justamente después lo multiplique, porque Él va a hacer eso. Dios es especialista en llevar de la nada a la abundancia. Pero para eso tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué te puedo dar para extender el reino? ¿Qué puedo dar para vos? ¿Qué puedo dar para tu obra? ¿Qué es lo poco que yo te puedo dar? Y recordemos, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y Dios es fiel y cumple sus promesas. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. ¿Saben por qué hay gente que muchos dicen, tienen llamado a las naciones y nunca llegan? Porque dicen tener un llamado a las naciones, pero no le predican ni al amigo, ni al vecino, ni a la persona que está afuera. Y cuando pasan delante de alguien que tiene necesidad, no son capaces de darle una moneda. ¿A qué naciones van a ir? Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y además porque tenemos que tener presente siempre lo siguiente. El Señor dio lo mejor que tenía, que era Yeshua, su Hijo amado. Él dio todo. Empecemos todos por proponernos darnos un poquito o un poquito más. Y Dios nos va a sorprender. Gracias amigos por acompañarnos en esta reflexión. Para aquellos que quieran sumarse a la comunidad Javelin Tobim, nos pueden mandar un mail a comunidadjavelintobim@gmail.com. Pueden también seguir nuestros videos en el canal de YouTube, que es Comunidad Javelin Tobim. Nos encontramos en el próximo Kabbalat Shabbat. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos.